Imaginemos por un momento la siguiente escena típica. Suena el despertador, son las 6:30 de la mañana, es martes y fuera todavía está oscuro. Uf, el martes. El peor día de la semana, sin duda. Totalmente. Y ahí empieza la coreografía automática de siempre. Sentir el suelo frío al levantarse, encender la cafetera a oscuras, fregar los platos que quedaron de la cena la noche anterior. Hacer la colada antes de salir corriendo por la puerta. Tal cual. Y luego lidiar con el atasco en la M30 o en cualquier avenida colapsada de la ciudad. Llegar a la oficina y encender el ordenador para empezar a gestionar el caos diario. Es una locura. Lo es. Y es facilísimo, en medio de todo ese ruido y esa fricción constante, llegar a la conclusión de que el ser humano es, pues simplemente eso, un pequeño engranaje dentro de una maquinaria social inmensa. Una pieza que está diseñada únicamente para producir, consumir y repetir el ciclo al día siguiente hasta el final de los días. Damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes documentales, porque hoy vamos a explorar un antídoto para todo esto. Y es una imagen desoladora la que pintas al principio, sin duda, pero tremendamente precisa sobre cómo funciona la inercia moderna. Sí. Esa sensación de ser una pieza intercambiable genera una erosión silenciosa, muy profunda en la psique humana. La gente se acostumbra a definir su identidad completa a través de, de las tareas pendientes. Claro, de los correos electrónicos sin responder. Exacto, o de las obligaciones familiares. Y el peligro de reducir la experiencia humana a una simple lista de quehaceres es que se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el agotamiento crónico. El famoso burnout. Eso es. La persona se vuelve funcional para el sistema, paga sus facturas, llega a tiempo, pero interiormente se apaga por completo. Pues precisamente hoy vamos a sumergirnos en un material que plantea una salida, y yo diría que una salida radical a esta rueda de hámster en la que vivimos. Y lo sorprendente no es solo el antídoto que propone para ese burnout del que hablas, sino el origen. ¿De dónde viene todo esto? Es fascinante, la verdad. Lo es, porque vamos a analizar las notas de una profunda reflexión espiritual del pastor Josué. Y ojo, toma un texto escrito hace aproximadamente 2700 años, concretamente el Salmo 2 de la Biblia. Casi 3 milenios. Exacto. Y exige que este texto sea aplicado como una herramienta de vanguardia, una herramienta psicológica y vital para transformar la identidad humana en este mismo martes por la mañana del que hablábamos. Es que es un enfoque de una audacia enorme por parte de Josué, porque cuando se analizan textos con tanta antigüedad, la tendencia natural, incluso desde un punto de vista puramente académico, es verlos como reliquias. Como piezas de museo detrás de una vitrina. Tal cual. Cosas que nos informan sobre cómo pensaba la gente en el pasado remoto, pero que no nos tocan hoy. Sin embargo, la premisa fundamental de Josué arrebata ese texto del pasado histórico. Lo arranca de cuajo. Sí, y plantea una reestructuración de la identidad desde los cimientos. Lo utiliza como un antídoto inmediato para los males psicológicos y espirituales del presente. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo funciona esta metamorfosis en la práctica, primero hay que ir al origen exacto de esa reflexión. Josué se centra concretamente en el versículo 7 del Salmo 2. El texto dice algo así como, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es la frase clave. Pero un segundo. Porque históricamente la gente leía esto y pensaba, esto habla de reyes antiguos o de figuras mesiánicas intocables, ¿verdad? Exactamente. Esa ha sido la lectura tradicional. Es decir, se refería a un salvador histórico exclusivo o a un rey de Israel, no a alguien que está atrapado en la oficina haciendo un informe de contabilidad un martes por la tarde. Exactamente. En la teología clásica, esa interpretación mesiánica, referida a un salvador o a un líder elegido, ha sido la norma absoluta, pero el autor de nuestra fuente, Josué, rompe esa barrera temporal. Y de exclusividad, entiendo. Totalmente. Argumenta que la filiación, es decir, ese estatus espiritual y legal de ser adoptado y reconocido como hijo, se extiende de forma directa al individuo de hoy, a esa persona en el atasco. ¡Ostras! Y aquí es donde introduce un concepto teológico que es la clave de bóveda de todo su argumento. Sostiene que, para la divinidad,
todo momento es hoy. Vale, frena ahí. Vamos a desglosar el mecanismo detrás de esto, porque eso de que todo momento es hoy suena muy poético, muy bonito para enmarcar, pero ¿cómo opera exactamente en la mente de una persona que está abrumada por la ansiedad? Pues opera alterando por completo la percepción del tiempo y de la validación personal. Según la explicación de Josué, en la dimensión de Dios no existe el ayer. Ese ayer lleno de remordimientos por los fracasos, supongo. Exacto, los errores del pastor ya no cuentan. Y tampoco existe el mañana cargado de ansiedad por la incertidumbre económica o laboral o de salud. Dios habita en un eterno presente. Un eterno presente. Eso es. Por lo tanto, cuando el texto dice «yo te engendré hoy», el autor sostiene que no es una declaración caduca escrita en un pergamino polvoriento. Ya, no es un dato histórico. No, es un manifiesto de amor activo, un evento que está sucediendo en tiempo real. Joyuasa lo interpreta como un mensaje directo que se emite de forma continua hacia el creyente. A ver si lo entiendo. Es como si en lugar de leer un archivo histórico sobre alguien que fue importante hace siglos, la persona recibiera una notificación directa en el móvil. Exacto, una notificación push. Eso, un mensaje de texto directo cada mañana justo al encender la cafetera, recordándole quién es. Mi hijo eres tú. Y entiendo cómo funciona el cambio cognitivo aquí. La verdad. Es un cambio radical. Porque cuando el valor base de una persona deja de estar atado a su productividad, ya sabes cuántos correos envió, cuánto dinero generó ese mes o qué tan limpia está su casa. O los likes en redes sociales. También. Cuando eso pasa, el fracaso cotidiano pierde su aguijón más venenoso. Si a alguien le va mal en el trabajo un martes, pues duele, evidentemente, somos humanos. Claro. Pero no destruye su identidad base, porque esa identidad ya fue otorgada o engendrada, según la fuente, totalmente fuera del sistema económico y social. Ese es el punto exacto al que quiere llegar Joshua. La fuente argumenta que interiorizar esta filiación, saberse hijo, funciona como un ancla psicológica potentísima. Permite a la persona mirar de frente a la hostilidad de la rutina diaria sin ser aplastada por ella. Porque su valor intrínseco ya está anclado en otra parte. En un decreto inamovible de pertenencia divina, sí. Es una identidad que no se puede ganar trabajando más horas extra en la oficina, ni se puede perder cometiendo un error administrativo. Vale, pero espera, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y hay un choque cognitivo enorme en la fuente justo después de establecer todo esto. A ver. Si la premisa principal es que el ser humano posee esta identidad celestial tan sublime, un estatus tan inquebrantable, ¿por qué el autor dedica tanto tiempo a hablar de la miseria humana? Ya. Porque Joshua usa una franqueza que, roza lo brutal para describir al ser humano. Lo llama errabundo, dice que está muerto en delitos y pecados, que está encadenado a la maldad. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. Y si estamos hablando de alguien que ya está al borde del burnout, que se siente agotado y que siente que no vale nada, decirle que su estado natural es de miseria, no es echar sal en la herida, parece lo más contraproducente del mundo para animar a alguien deprimido. Bueno, desde la perspectiva de la autoayuda moderna, sin duda sonaría contraproducente. Claro, hoy en día el mensaje constante, la corriente principal, es pura positividad. Eres suficiente, eres perfecto tal como eres, manifiesta tu éxito al universo. La famosa positividad tóxica de la que tanto se habla. Exactamente. Pero Joshua toma el camino diametralmente opuesto por una razón psicológica y teológica muy, muy profunda. ¿Cuál es? Él argumenta que la grandeza de ser llamado hijo de Dios solo tiene un impacto transformador real si, primero, se reconoce la quiebra total del individuo. O sea, una especie de alivio al admitir por fin la bancarrota moral o espiritual. Precisamente. Imagina por un momento la presión brutal de tener que demostrar constantemente al mundo que eres bueno, que eres moralmente superior, que eres 100% autosuficiente y que lo tienes todo bajo control. Es agotador. Yo misma me he sentido así a veces y es insostenible. Todos lo hemos sentido. Lo que hace el autor al describir la condición humana como una miseria, y ojo, una miseria compartida, es nivelar el terreno de juego por completo. Elimina de un plumazo la presión de tener que salvarse a uno mismo. ¡Qué interesante! Y para ilustrar esto, Josué establece una diferencia abismal entre el amor humano y el divino. En las dinámicas sociales humanas, el amor tiende a ser muy interesado. Bueno, codicioso, pretencioso. Sí, nos acercamos a quienes tienen algo que aportar, a quienes son exitosos, atractivos o moralmente intachables. Claro, evaluamos a la gente en función de su currículum, ya sea laboral, estético o social. Si me sirves, te quiero cerca. Exacto, pero el autor sostiene que el amor divino operó de forma totalmente contraria.
destaca que Dios no actuó como un verdugo que viene con la espada buscando cobrar una deuda a seres miserables y defectuosos. Que es la imagen que mucha gente tiene de la religión, por cierto. Sí, la del castigo constante. Pero la fuente dice que Dios vio al ser humano en su peor estado de miseria, perdido y errabundo, y en lugar de apartarse con asco o disgusto, tomó la iniciativa de levantarlo. ¡Guau! La fuente usa una expresión muy llamativa. Dice que Dios vio el fruto de su aflicción, refiriéndose al sufrimiento de Cristo, y quedó satisfecho con esa iniciativa de rescate inmerecido hacia el ser humano. Tiene muchísimo sentido. Al destruir la ilusión de que unos humanos son mejores que otros, elimina el orgullo, claro, pero también elimina el síndrome del impostor espiritual. Totalmente. Fíjate, hay una reflexión del pastor en las notas que ilustra esto de maravilla. Menciona cómo en la sociedad frecuentemente, y cito, nos rechina la maldad del otro. Nos molesta muchísimo el error ajeno. Ya, ver la paja en el ojo ajeno. Exacto. Y eso suele hacernos subir a un pedestal moral estupendo, creyendo que porque nosotros no cometemos ciertos errores visibles o escandalosos, somos superiores a nuestro vecino. Este texto baja los humos a todo el mundo de golpe. Si todos parten de la misma línea de salida de necesidad y de miseria, nadie es producto del azar, es cierto, pero tampoco nadie es producto de sus propios méritos sublimes. Y es vital entender esto, ¿eh? El objetivo de Yeshua, al resaltar esta miseria, no es generar culpa, para nada. Es generar una gratitud profunda. Claro. Cuando esa identidad celestial, ese mi hijo eres tú, se recibe sabiendo que es un rescate en el peor momento posible y no un premio por buen comportamiento, se genera un vínculo verdaderamente inquebrantable. Un vínculo sólido. Sí, y ese vínculo es el que Yeshua utiliza luego para atacar directamente el problema más terrenal que podamos imaginar, la monotonía abrumadora de la vida diaria. Vale, pues vayamos a eso. Asumiendo que esa identidad ya está instalada en la mente, que uno ya se sabe hijo y rescatado, ¿cómo sobrevive eso al impacto diario contra la realidad pura y dura? La gran pregunta. Porque el autor no se queda flotando en las nubes teológicas, eso me gusta de la fuente. Aterriza de golpe en el estrés, en la fatiga y en lo que él denomina un profundo hastío. Ese hastío provocado por madrugar, hacer la comida, fregar trastes, cuidar a los niños. La vida misma. La vida misma. Y Yoshua afirma que este hastío no solo corroe el cuerpo físico, sino que infecta completamente la vida espiritual. Advierte que convierte la fe en una tautología. Un término clave ese. Sí, y me parece fascinante. Para quien no tenga el concepto fresco en la memoria, una tautología es, en esencia, repetir el mismo pensamiento con distintas palabras. Un círculo vicioso que no añade ninguna información nueva ni valor real a lo que se dice. Es un diagnóstico muy incisivo por parte del autor. Utiliza el concepto de tautología para describir cómo el cansancio vital, el estrés, transforma la espiritualidad en un automatismo sin alma. En un ritualismo vacío. Exacto. Argumenta que, debido al burnout de la rutina que llevamos arrastrando toda la semana, la religión se convierte en un simple guión predecible. La gente asiste a sus encuentros espirituales sabiendo de antemano absolutamente todo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a predicar? ¿Qué canción va después de cuál? ¿En qué momento exacto hay que ponerse en pie? ¿Cuándo sentarse? ¿Cuándo decir amén? Todo se vuelve un formalismo ceremonial y rígido. Madre mía, es decir, que hemos convertido la búsqueda de significado y la espiritualidad en otra hoja de cálculo corporativa más. Tal cual, otra tarea. Rellenamos las casillas, marcamos la asistencia los domingos, recitamos la frase que toca y ale, ahora el lunes por la mañana. Y así semana tras semana. Si le damos más peso a esos formalismos que a la relación viva en sí misma, la voz del estrés y de nuestros problemas diarios terminará ahogando esa identidad majestuosa de la que hablábamos al principio. Totalmente. Y para desarticular esta trampa, la fuente introduce la distinción que yo diría es la más crucial de toda la reflexión. El contraste entre ver a la Iglesia o a la fe en general como una organización frente a vivirla como un organismo. Vale, creo que esto necesita una metáfora visual para aterrizarlo un poco más. A ver. Analizando lo que propone el texto, me viene a la cabeza que es la diferencia exacta entre un matrimonio real, vivo, y un simple contrato de compañeros de piso. Qué buena comparación. Piensa en ello. Una organización, que sería como un contrato de convivencia entre compañeros de piso, es algo seguro, rígido y predecible. Uno paga la luz, el otro friega los cacharros los martes y las reglas están clarísimas en un papel pegado en la nevera. Y funciona, logísticamente funciona. Funciona, sí, la casa no se cae, pero está totalmente muerto a nivel emocional. No hay pasión,
solo cumplimiento de tareas. Sin embargo, un organismo vivo, que sería como un matrimonio profundo y real, es caótico. Impredecible, desde luego. Requiere llegar a casa, notar que tu pareja ha tenido un día horrible en el trabajo, que está al borde del llanto y cambiar por completo los planes de la tarde sin consultar ningún manual de instrucciones. Y adaptar la dinámica. Exacto. Lo que el autor parece denunciar es que la sociedad ha transformado la fe en un contrato de convivencia para no tener que lidiar con la vitalidad impredecible de una relación real con lo divino. Esa analogía captura perfectamente la esencia del problema que señala Josué. Una organización tiene horarios inamovibles, tiene presupuestos y un organigrama jerárquico que cumplir a rajatabla. Pero un organismo respira. Se mueve, Se adapta, siente, goza y sufre en tiempo real. Josué implora que la experiencia espiritual recupere esa vitalidad de organismo donde la relación fluye en ese eterno presente del que hablábamos. y argumenta esto apoyándose en la idea de que la muerte, la enfermedad, el dolor y ese cansancio extremo que paraliza a la sociedad en realidad no son normales en el diseño original del ser humano. Ah, claro. Menciona que fuimos creados con algo más. Sí, según la fuente, fuimos creados con una proyección eterna. Proyección eterna. Fíjate, suena a que si la vida se percibe únicamente como la mera acumulación de tareas repetitivas hasta llegar a la jubilación y eventualmente la muerte, pues el hastío es la única respuesta psicológica lógica. Es lo normal, ¿sí? El cerebro humano simplemente no está diseñado para soportar la repetición infinita sin un propósito que la trascienda. Nos marchitamos. Así es. Si cada acción, por pequeña que sea, incluso lavar los platos a las 7 de la mañana, no se conecta a esa proyección eterna, a una identidad superior que no perece, el peso de la monotonía nos acaba aplastando tarde o temprano. Vale, pero si dejamos de ver esto como un contrato de convivencia o una hoja de cálculo, ¿qué es exactamente lo que se busca hacia adelante? Esa es la clave del final de su sermón. Porque, seamos sinceros, la inmensa mayoría de las personas que acuden a la religión hoy en día lo hacen buscando un salvavidas rápido. Se busca que un familiar enfermo se cure, conseguir ese ascenso en el trabajo que no llega, que la economía en casa mejore. Soluciones a problemas inmediatos. Claro, o, en última instancia, ganarse un billete seguro a un paraíso confortable después de morir para no sufrir más. ¿Cómo encaja toda esa visión utilitarista con este organismo vivo que propone la fuente? Pues te lo digo directamente, no encaja en absoluto. Y de hecho, Joshua ataca esa visión de frente. Empieza redefiniendo el destino final, el concepto mismo del cielo. A ver. La fuente advierte contra la idea tradicional de un cielo remoto y futuro. Critica explícitamente esa imagen cultural del cielo estrellado y lejano que pintaría Van Gogh. O las visiones abstractas de un Picasso, menciona el texto. Exacto, porque esos conceptos se perciben como inalcanzables, como algo a lo que irás dentro de 80 años si te portas bien. Josué propone lo que él llama un cielo inmediato. ¿Un cielo inmediato mientras estás atascado en el tráfico un martes? Teológicamente hablando, sí. Argumenta que el reino no es un destino geográfico escondido detrás de las nubes, sino que está entre la gente en el tiempo presente, porque el rey ya habita en el interior del creyente. ¡Wow! Esto destruye por completo la narrativa clásica de tener que soportar estoicamente una vida miserable hoy como pago por adelantado para obtener una recompensa después de la muerte. Josué plantea que el consuelo, la identidad y el propósito están disponibles ahora mismo, en el salón de tu casa. Eso cambia las reglas del juego. Y esto lleva al clímax absoluto de su argumento, la erradicación de lo que podríamos llamar el síndrome del genio de la lámpara. A esa mentalidad transaccional de frotar la lámpara espiritual, rezar 3 oraciones de carrerilla para que la deidad conceda deseos terrenales. Exactamente. El autor advierte con muchísima vehemencia que acercarse a la divinidad para exigir caprichos materiales desvirtúa completamente la relación de filiación. Hace una enumeración muy clara y afirma que la verdadera fe hoy no trata de pedir los confines de la tierra. Ni de andar exigiendo, como dice literalmente la fuente, un viaje a Londres ni a Tokio. Eso es. Utiliza el ejemplo de los viajes turísticos para ilustrar lo sumamente absurdo que resulta usar una identidad celestial y eterna para conseguir experiencias de ocio efímeras. Y ahí lanza la gran pregunta final que desestabiliza a cualquier religión basada en el consumo. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿quieres de él o lo quieres a él?
en referencia a Dios, claro. Es un cambio de paradigma brutal. Es abandonar la idea infantil de la religión como si fuera una máquina expendedora, ¿sabes? Sí, metes la moneda y sale el refresco. Claro, donde uno introduce unas cuantas monedas de buena conducta, reza la tautología de siempre sin pensar en lo que dice y espera que la máquina le devuelva por la ranura el viaje a Tokio, el éxito laboral o la ausencia total de problemas. Que es lo que todos querríamos en el fondo. Sí, pero lo que plantea Joshua es abrazar la relación por el simple y puro hecho de la comunión, llegando a una postura de madurez espiritual asombrosa, que se resume en esa frase tan potente: nada quiero de ti sino solamente a ti. Es elegir al dador por encima de todas sus posibles dádivas materiales. Y el mecanismo psicológico de este cambio es fascinante. Cuando la persona tiene la absoluta certeza de su identidad, anclada en el decreto «mi hijo eres tú», el vacío interior que normalmente provoca la ansiedad por acumular cosas o vivir grandes experiencias, desaparece. Ya no hay hueco que llenar. Exacto. La necesidad compulsiva de pedir el viaje a Londres pierde sentido, porque la validación del individuo ya no proviene de las experiencias externas o del estatus social, sino de una filiación interna que es inamovible. ¡Qué potente! Es, según el autor, la única defensa real y duradera contra la maquinaria deshumanizante de la sociedad moderna. Madre mía, nos acercamos al final de este recorrido y la verdad vale la pena observar con perspectiva todo lo que abarca esta visión. Hemos visto cómo la fuente toma un documento ancestral de hace miles de años y al insistir en que sea leído en un eterno presente, en el hoy, logra convertirlo en una herramienta psicológica y espiritual para lidiar con el agotamiento crónico de nuestra época. Sí, es un puente entre el pasado remoto y nuestro presente más agobiante. Totalmente. Muestra cómo reconocer esa miseria humana inicial no hunde a la persona en la miseria, sino que paradójicamente la libera del peso inmenso del orgullo, permitiendo que un amor incondicional la rescate. Y sobre todo, revela que el antídoto real contra el desgaste emocional de la rutina es abandonar el confort inerte de las organizaciones religiosas rígidas, esa tautología. ¿Ese contrato de compañeros de piso? Eso es. Abandonarlo para atreverse a participar en un organismo vivo, dinámico y a veces caótico. Una comunión que no busca exprimir a la divinidad pidiendo viajes a Tokio o comodidades temporales, sino que encuentra en esa misma relación un cielo inmediato, presente. Un cielo capaz de sostener al individuo frente a las peores adversidades cotidianas. Es un enfoque que, de interiorizarse de verdad, no promete hacer desaparecer mágicamente los platos sucios de la cocina. Lamentablemente no se van a fregar solos. Ya te digo, tampoco promete cancelar las facturas ni quitarte el atasco de la mañana, pero transforma desde la raíz la postura mental y espiritual con la que se hace frente a esa realidad dura de lunes a domingo. Y para cerrar este análisis a fondo de nuestras fuentes, me gustaría dejar en el aire una reflexión final, algo que quienes nos escuchan hoy puedan llevarse para rumiar el resto del día. Si alguien lograra operar mentalmente bajo esta premisa, si lograra vivirse sabiéndose portador de una proyección eterna y de una filiación divina incondicional que no depende para nada de su productividad, ¿qué pasaría mañana por la mañana a las 6:30? Esa es la verdadera prueba de fuego. Exacto. Al abrir los ojos en esa habitación oscura, con el frío en el suelo, ¿se viviría el día simplemente con el agobio de ser un engranaje más, forzado a tachar tareas de una lista infinita? ¿O se conseguiría finalmente despertar de esa inercia y vivir verdaderamente en el hoy? Es una pregunta que desde luego merece ser pensada. Nos escuchamos en la próxima inmersión documental.